Quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas con total honestidad. ¿Quién decide lo que tú crees? Piénsalo un momento. No respondas demasiado rápido. ¿Lo decides tú después de estudiar la palabra de Dios? ¿O simplemente repites lo que alguien más te dijo durante años? Porque hay algo que he descubierto con el paso del tiempo. El ser humano tiene una enorme necesidad de que alguien piense por él. Es más cómodo, más fácil, más rápido. Solo dime qué hacer, dime qué creer, dime cómo vivir. Y así nunca tendré que hacerme responsable de buscar la verdad por mí mismo. Eso ocurre en la política, en las redes sociales, en la publicidad y tristemente también puede ocurrir dentro de algunas iglesias. Y quiero ser muy claro desde el principio. Este video no es un ataque contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia pertenece a Jesús y sigue siendo su esposa. Tampoco es un ataque contra los buenos pastores. Los hay y gracias a Dios por ellos. Es hombres y mujeres que sirven con humildad, enseñan fielmente las escrituras y cuidan del rebaño con amor. Este video es para hablar de otra realidad, una realidad que ha hecho muchísimo daño, la manipulación espiritual. Ese momento en el que alguien deja de señalar a Cristo y comienza a señalarse a sí mismo, usando descaradamente la escritura como manipulación. Cuando el liderazgo deja de servir y empieza a controlar, cuando la autoridad espiritual deja de edificar y comienza a dominar, y quizás lo más doloroso de todo es que muchas personas han terminado alejándose de Dios, cuando en realidad quien las hirió no fue Dios, fue una persona que habló en su nombre, y esas heridas son profundas. Hay personas que dejaron de congregarse, que dejaron de orar, que dejaron de leer la Biblia, no porque dejaran de creer en Cristo, sino porque alguien utilizó el nombre de Cristo para manipularlas. Si ese es tu caso, quiero decirte algo desde este momento. Este video no busca juzgarte, ni convencerte de volver a una institución. Mi deseo es mucho más sencillo, que vuelvas a distinguir la voz del buen pastor de la voz de cualquier hombre, porque hay una diferencia enorme, y recuperar esa diferencia puede cambiar tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escucha este mensaje con la Biblia abierta, no porque debas creerme a mí, sino porque jamás deberías creerle ciegamente a ningún hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Ni siquiera a quien está hablando en este momento. Si algo aprendemos hoy, que sea esto. Tu autoridad final no es un predicador, es la palabra de Dios. Y precisamente por eso, comencemos. Hay algo que me parece muy interesante. Nadie entra a una iglesia pensando, hoy voy a dejar que manipulen mi vida. Nadie. La manipulación nunca comienza siendo evidente. Nunca llega con un letrero que dice, voy a controlar tus decisiones. Al contrario, casi siempre empieza con algo que parece completamente bueno. Un lugar donde te reciben con cariño, personas que oran por ti, una comunidad que te hace sentir acompañado. Y eso no tiene nada de malo. La Iglesia de Cristo está llamada precisamente a amar, servir y recibir a las personas. El problema aparece cuando ese amor deja de apuntar a Cristo y empieza a generar dependencia de un hombre. Porque existe una diferencia enorme entre un pastor que te guía hacia Jesús y un líder que necesita que dependas de él para sentirte seguro. Uno te enseña a caminar, el otro quiere que nunca dejes de necesitarlo.
Y ahí comienza el peligro. La manipulación espiritual casi nunca utiliza la fuerza, utiliza algo mucho más sutil y poderoso. La culpa, el miedo, la vergüenza, la presión. Poco a poco empiezas a escuchar frases como: si te vas de aquí, te irá mal. Si cuestionas esto, estás cuestionando a Dios. No escuches a nadie de afuera. Solo aquí está la verdad. Y al principio, esas frases parecen normales, porque vienen de personas en quien confías. Pero con el tiempo, empiezan a producir algo muy peligroso. Dejas de tomar decisiones por convicción y comienzas a tomarlas por temor. Ya no obedeces porque amas a Dios. Obedeces porque tienes miedo de las consecuencias. Y el miedo es un pésimo fundamento para una relación con Dios. Porque el Evangelio nos llama a seguir a Cristo por amor y por verdad. No por intimidación, no por amenazas, no por presión emocional. Y aquí quiero decir algo con mucho respeto. Si alguna vez alguien utilizó el nombre de Dios para controlar tu conciencia, no estaba reflejando el corazón de Cristo. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Invitó, enseñó, confrontó cuando fue necesario, pero jamás manipuló, jamás anuló la conciencia de las personas. Al contrario, las hizo libres. Por eso es tan importante aprender a distinguir una voz que guía de una voz que controla, porque ambas pueden sonar muy parecidas al principio, pero producen frutos completamente distintos. Una te acerca más a Cristo, la otra te hace depender cada vez más de un hombre. Y esas dos cosas nunca serán lo mismo. Ahora quizás te estés preguntando: ¿cómo puedo saber si estoy siendo guiado o si estoy siendo manipulado? Esa es exactamente la pregunta que responderemos a continuación. Y para hacerlo, no vamos a usar opiniones, vamos a abrir la Biblia, porque si alguien puede enseñarnos a reconocer la verdad, es la propia palabra de Dios. Hay una idea que me gustaría que nunca olvidaras. El engaño más peligroso no siempre viene disfrazado de mentira. Muchas veces viene disfrazado de verdad, o, mejor dicho, de una verdad incompleta, porque una de las armas favoritas de quienes manipulan espiritualmente es usar la palabra de Dios, pero arrancándola de su contexto. Y eso no es nuevo. La Biblia ya nos mostró ese patrón hace muchísimo tiempo. Piensa por un momento en Jesús, cuando fue tentado en el desierto. Satanás no llegó diciendo: olvida a Dios. No, llegó citando las escrituras, usó un salmo, citó la palabra de Dios, pero la utilizó para llevar a Jesús hacia una conclusión que Dios nunca había querido. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? El problema no era el versículo, el problema era la intención. Y eso mismo sigue ocurriendo hoy. Hay personas capaces de citar la Biblia de memoria y aún así utilizarla para controlar, para intimidar, para enriquecerse, para manipular conciencias, porque un versículo fuera de contexto puede convertirse en una herramienta de control. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es muy importante. No desconfíes de la Biblia. Desconfía de quien necesita torcerla para sostener lo que enseña. Son dos cosas completamente diferentes. La palabra de Dios libera. La manipulación utiliza la palabra para esclavizar. Y eso explica por qué tantas personas terminan confundidas. Piensan: si citaron la Biblia, debe ser verdad. Pero no necesariamente. Porque citar un versículo no significa enseñar correctamente la escritura.
La pregunta nunca debería ser: ¿mostró un versículo? La verdadera pregunta es: ¿ese versículo realmente dice lo que él afirma? Y aquí aparece una de las historias más hermosas del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, ocurrió algo sorprendente. La Biblia dice que aquellas personas recibieron el mensaje con entusiasmo, pero después hicieron algo que, sinceramente, me parece extraordinario. Volvieron a las Escrituras, no para buscar un error en Pablo, sino para comprobar si lo que estaban escuchando era realmente verdad. Detente un momento a pensar en esto. Estaban examinando la enseñanza de un apóstol, no porque fueran rebeldes, no porque fueran orgullosos, sino porque entendían que la autoridad suprema no era Pablo. La autoridad suprema era la palabra de Dios. Eso debería hacernos reflexionar profundamente. Si los bereanos verificaban lo que enseñaba Pablo, ¿por qué nosotros habríamos de aceptar sin examinar todo lo que dice cualquier predicador de nuestro tiempo? Y aquí quiero decir algo con todo el respeto y el amor posible. Un pastor fiel nunca tendrá miedo de que abras tu Biblia. Al contrario, te animará a hacerlo. Porque sabe que su autoridad no depende de que la gente crea ciegamente en él. Depende de que permanezcan fieles a las Escrituras. En cambio, cuando alguien se molesta porque haces preguntas, cuando te prohíbe examinar, cuando te hace sentir culpable por estudiar la Biblia por ti mismo, no está fortaleciendo tu fe, está fortaleciendo su control. Y esas dos cosas no son lo mismo. Ahora quizás te estés preguntando, entonces, ¿cómo puedo reconocer esas señales antes de caer en ellas? Esa será la siguiente parte, porque la Biblia no solo nos dice que tengamos discernimiento, también nos enseña cómo desarrollarlo. Hay una pregunta que cambió por completo mi manera de mirar el liderazgo espiritual, y quiero hacértela a ti. ¿Este lugar me está acercando más a Cristo o me está haciendo depender cada vez más de una persona? Porque esa diferencia lo cambia todo. Un pastor conforme al corazón de Dios nunca compite con Jesús. Nunca. Su alegría consiste en que las personas conozcan más a Cristo, no en que dependan más de Él. Juan el Bautista entendió esto perfectamente cuando dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Y si miramos bien a nuestro alrededor, vemos que hay muchos que no quieren que otros crezcan. Y aunque ya les ha pasado el tiempo, se siguen aferrando a ese poder. Pero analicémoslo de nuevo, lo que nos dice Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. ¡Qué frase tan extraordinaria! Juan tenía seguidores, tenía influencia, la gente lo escuchaba, y sin embargo, cuando apareció Jesús, no intentó retener a las personas, las señaló hacia Cristo. Ese es el corazón de un verdadero siervo. Ahora piensa en lo contrario. ¿Qué ocurre cuando un líder necesita convertirse en el centro de todo? Cuando cada decisión importante debe pasar por él. Cuando la vida espiritual de las personas gira alrededor de su aprobación. Cuando nadie puede cuestionar nada. Cuando cualquier pregunta es vista como rebeldía. Cuando el miedo reemplaza el diálogo. Cuando la lealtad al líder termina siendo más importante que la fidelidad a las Escrituras. Ahí ya no estamos viendo el modelo de Cristo. Estamos viendo algo completamente distinto.
Y aquí quiero decir algo que puede incomodar a algunos. Ningún pastor murió por tus pecados, solo Cristo. Ningún pastor resucitó al tercer día, solo Cristo. Ningún pastor puede ocupar el lugar de mediador entre Dios y los hombres, porque ese lugar ya tiene un nombre, Jesucristo. Y cuando un hombre comienza a ocupar un lugar que solo pertenece al Hijo de Dios, no importa cuántos versículos cite, no importa cuántos seguidores tenga, no importa cuán famoso sea, ya cruzó una línea muy peligrosa, porque la fe cristiana nunca fue diseñada para girar alrededor de una personalidad, fue diseñada para girar alrededor de una persona, Cristo. Por eso me preocupa cuando escucho frases como: si el pastor lo dijo, entonces así será. No, la pregunta correcta nunca es esa. La pregunta correcta es: ¿eso que dijo el pastor está en armonía con toda la palabra de Dios? Porque incluso el mejor predicador del mundo sigue siendo un ser humano. Puede equivocarse, puede interpretar algo de manera incorrecta, puede cometer errores. Y precisamente por eso Dios nos dejó las Escrituras, no para decorar una repisa, sino para examinarlas, para estudiarlas, para crecer en discernimiento. Y quiero detenerme en algo que, en mi opinión, ha causado muchísimo daño. Hay líderes que convierten la obediencia al pastor en la medida de la obediencia a Dios. Y esas dos cosas no siempre son iguales, porque la obediencia cristiana tiene un límite muy claro. Mientras aquellos que se enseña permanezca fiel a la palabra de Dios, el día que un hombre te pide obedecer algo que contradice las Escrituras, tu responsabilidad no es seguir al hombre, es permanecer fiel a Cristo. Y eso no es rebeldía, eso es fidelidad, porque la autoridad espiritual nunca fue dada para reemplazar la conciencia del creyente, fue dada para servirla, alimentarla y dirigirla hacia Cristo, jamás para dominarla. Entonces, ¿cómo puede una persona protegerse de caer en ese tipo de manipulación? La respuesta no empieza cambiando de iglesia, empieza cultivando una relación tan profunda con la palabra de Dios que cuando aparezca una voz extraña, tu corazón sea capaz de reconocer que no pertenece al buen pastor. Y de eso quiero hablar en la última parte. Si has llegado hasta aquí, quizás una parte de este mensaje habló directamente a tu historia. Tal vez recordaste momentos que preferirías olvidar. Promesas que nunca se cumplieron. Palabras que te hicieron sentir culpable. Decisiones que tomaste por miedo. Dinero que entregaste creyendo que así comprarías el favor de Dios. Años enteros creyendo que obedecer a un hombre era lo mismo que obedecer a Cristo. Y si ese fue tu caso, de verdad lo siento, porque nadie debería usar el nombre de Dios para controlar la vida de otras personas. Eso hiere, eso deja cicatrices, y muchas veces esas cicatrices tardan años en sanar. Pero quiero pedirte algo: no permitas que el pecado de un hombre te robe la oportunidad de conocer al verdadero Cristo. Porque una cosa es un pastor infiel y otra muy distinta es el buen pastor. Jesús nunca manipuló a nadie, nunca obligó a nadie, nunca amenazó para conseguir seguidores, nunca enriqueció su vida aprovechándose de los más débiles. Al contrario, él lavó los pies de sus discípulos, se acercó al quebrantado, defendió al rechazado y entregó su propia vida por sus ovejas. Ese es el pastor que la Biblia presenta. Ese es el pastor que quizás necesitas volver a mirar. No permitas quienes hablaron falsamente en su nombre te convenzan de que Él es igual. No, no lo es. Y aquí quiero dejar una reflexión que considero muy importante. Muchas personas abandonaron la iglesia, pero en realidad nunca dejaron de tener sed de Dios. Lo que abandonaron fue un sistema que las lastimó. Y si tú eres una de esas personas,
quiero decirte que todavía puedes volver a empezar, pero empieza por donde todo debería comenzar, no por un púlpito, no por un ministerio, no por un predicador de internet. Empieza por Cristo. Abre los evangelios, lee las palabras de Jesús, conoce su carácter, descubre cómo trataba a las personas, cómo corregía, cómo amaba, cómo servía. Y mientras más conozcas su voz, más fácil será reconocer cuando otra voz intenta ocupar su lugar, porque las ovejas no sobreviven aprendiendo todas las imitaciones. Sobreviven aprendiendo la voz del pastor verdadero. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, quizás todavía estés sanando. Y está bien. Dios no tiene prisa contigo, pero sí quiero animarte a no cerrar tu corazón. No por los hombres, sino por Cristo. Porque el abuso espiritual existe, la manipulación espiritual existe, los falsos maestros existen y por montones. La misma Biblia lo advirtió, pero también existe el buen pastor, y él sigue buscando a las ovejas heridas, sigue levantando al que cayó, sigue restaurando al que fue engañado, y sigue llamando por nombre a quienes pensaban que ya no podían volver. Así que antes de terminar este video, quiero dejarte con una última pregunta. ¿Tu fe está edificada sobre un hombre o sobre Cristo? Porque si está edificada sobre un hombre, tarde o temprano ese hombre te decepcionará. Pero si está edificada sobre Cristo, podrán fallarte personas, podrán fallarte instituciones, podrán fallarte líderes, pero Él permanecerá fiel. Siempre. Y si hoy este mensaje despertó algo en tu corazón, no quiero pedirte que me creas a mí, quiero pedirte algo mucho más importante. Abre tu Biblia, lee, pregunta, examina, ora, busca a Dios con humildad. Haz exactamente lo que hicieron los creyentes de Berea. Escucha, pero también verifica. No porque desconfíes de todos, sino porque amas demasiado la verdad como para entregarle tu conciencia a cualquier hombre, a cualquier pastor, a cualquier entidad. Y si haces eso, no solo tendrás más discernimiento, tendrás una relación más profunda con Cristo. Y eso vale más que cualquier discurso humano. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.